a las 7 de la mañana yo me subí a un avión con mi hermana totalmente inconsciente, mi mamá, mi tía solas, la enfermera, y llegó en la madrugada, llegó un doctor que dijo nada más es cuestión de que se detengan los órganos y se declare la hora del fallecimiento. Estuve un mes junto a la cama de mi hermana porque ya se había sentido mal en diciembre, pero como era esta mujer orgullosa, no se lo habíamos notado. Estaba muy delgada, pero era como parte de los procesos y las quimios y demás. Y además estaba Luciana, que Lorena no podía porque Luciana llegó recién nacida. Entonces fue agotador para mi hermana esos meses en los que la niña se despertaba cada 3 horas. No, ahí sí estaba, porque de la noche a la mañana llegó el cáncer de hígado, de la noche a la mañana. Y bueno, yo me fui varias veces a ayudarla a cuidar a la niña en lo que ella descansaba y demás. Y cuando me dijo, me siento muy rara, no le digas a mi mamá, estoy internada en el hospital. Inmediatamente le hablé a mi mamá. En 3 horas mi mamá estaba tomando el avión a Miami y yo a los 2 días estaba volando, 3 días estaba volando para allá. Y ahí estuve un mes cuidándola y viviendo junto a ella el proceso pues decadente de una enfermedad que ya no podíamos controlar. ¿Cuánto tenía Luciana de haber llegado a la vida de Lorena cuando le detectan el cáncer de hígado? 1 año, 3 meses. O sea, fue en menos de... No, tenía 1 año cuando ya el cáncer de hígado ya reventó. Ok. O sea, fue que ya no había mucho que hacer. Y entonces tú te vas un mes con ella ya. Yo me voy con Lorena un mes, yo me quedo en el cuarto del hospital, yo me encargo de todos sus medicamentos. Cuando yo llegué, Lorena no me reconocía. La bilirrubina de mi hermana, porque su hígado ya no estaba funcionando, la desorientaba totalmente. Entonces, cuando yo entré al hospital, Lorena no me reconocía. Y llegó Jorge, el que era novio de mi hermana, con Luciana, y a la única que identificó fue a la niña. ¿No? Fue en el único momento que la vi sonreír. 2 días después le van a hacer un escáner a mi hermana y para sedarla, me dice la enfermera, le tengo que meter una pastilla a tu hermana. Necesito que me ayudes. Pues no había manera, ¿no? Entonces la enfermera me dijo, sálganse tu mamá y tú porque esto no va a ser bonito. Le tengo que meter este medicamento, esta pastilla para que entinte a tu hermana y podamos ver ciertas cosas, ¿no? Nos salimos, mi mamá lloraba, renegaba, estaba muy enojada y nos fumamos un cigarro y cuando regresamos al hospital, una enfermera nos estaba buscando. ¿Tú eres hermana de Seidy Lorena? Sí, soy hermana. Te está preguntando por ti. ¿Cómo que está preguntando por mí? Pasillos del hospital y oigo que grita, hermana, regresé. Ay, te juro que se me congela el cuerpo. Cuando yo entro estaba Lorena acostada en estos escáneres con unos espejitos aquí en los ojos y me dice, agárrame la mano porque le tengo pavor a esto. Total, le hicieron el escáner, ya sabes, Salió y haz de cuenta que era otra Lorena. Me empezó a decir, ya me siento muy bien. Pues, ¿a dónde te fuiste? Y me dice, no sé, pero no estaba yo aquí, te escuché y escuché a mi mamá. Estaba ella como, pues claro, estaba sedada. Y ya, a partir de ese momento empezaron las cosas a fluir, le llevaban a Luciana, yo me quedaba a dormir con ella. De repente pues, me decía, quiero plátanos machos con leche Nestlé. Así. Y yo le preguntaba a la doctora, ¿puede? Que coma lo que quiera. Buscaba yo sacarla al sol porque los médicos en México decían que la sacáramos al sol, pero estábamos en Miami, pero esto, pero lo otro. Y de repente la oncóloga dijo, hay que sacarla del hospital, ya no tiene caso que siga aquí. Y fue 6 días después de su cumpleaños 45. Le digo a mamá, ¿qué hacemos? Me dice, ¿qué hacemos de qué? Le digo, si Lorena muere, ¿qué vamos a hacer con la niña? La niña es gringa. ¿Qué vamos a hacer con la chiquita? Y entonces yo tenía el teléfono de la abogada que le había dado en adopción a Luciana, a mi hermana.
y le hablo para decirle, oye, la situación es esta. ¿Qué va a pasar si Lorena muere? ¿Qué va a pasar con la niña? ¿Qué procede legalmente con la niña? Y la abogada me dijo, la sacas ahorita de los Estados Unidos. Porque en el momento que el médico declare la muerte, la defunción de tu hermana, en ese momento el Estado te quita la niña y empieza un proceso legal en donde las leyes de Florida indican que la persona que se va a quedar con Luciana es tu mamá. Y mi mamá estaba hecha pedazos en la cama de mi hermana. Dije, no, esto es imposible. Mi mamá tiene 70 años, no se puede quedar con la niña cuando se le está muriendo su hija, la más chiquita. Entonces le hablé a la hermana menor de mi mamá, llegó ella a las 12 de la noche. Hicimos una maleta, estaba Jorge, que estaba hecho pedazos porque amaba a Lorena y amaba a la niña. Él es el que había cuidado de Luciana. Pero la niña se apellida Rojas, Luciana Rojas. Entonces le dije, Jorge, tú no te puedes quedar con la niña porque legalmente te la van a quitar. Tú estás ilegal en Miami porque el gobierno te dio 3 meses para ir a España a arreglar tus papeles. No te puedo dejar a la niña. Me la tengo que llevar y luego hablamos. Porque la pareja de Lorena. Que era el novio de Lorena. Entonces, a las 7 de la mañana yo me subí a un avión con mi hermana totalmente inconsciente, mi mamá, mi tía solas, la enfermera, y en la madrugada llegó un doctor que dijo nada más es cuestión de que se detengan los órganos y se declare la hora del fallecimiento. Entonces yo traía una pañalera, una carriola y a Luciana y me subí al avión. Y así me subí al avión. ¿Tú sola? Yo sola. Trayendo a Luciana. A Luciana a México, sabiendo que mi hermana, yo ya no la iba a ver morir. Para mí Lorena ya había muerto en ese momento, pero era como toda esta idea de, ya se murió, ¿no? Dejé a mi mamá sola con ese paquete. Yo llego al aeropuerto, hecha pedazos, porque lloré. Y llegó Paco por mí, nos fuimos a la escuela a recoger a mis hijos con Luciana en el coche. O sea, mis hijos no sabían cómo estaba la situación. Era su primita. Era la primita, claro, cuando me vieron fue así de algo está mal. Claro. Lorena murió a la 1 de la tarde. Y ahí es donde empieza otro proceso en tu vida. Sí, porque no nada más era, ¿y ahora qué hago con una niña que no sabe ni apenas está aprendiendo a caminar? Y yo en una casa con escaleras, ya estaban acomodados mis hijos en sus habitaciones. Y además, yo no daba crédito que mi hermana ya no estaba y que la niña estaba ahí y que a la primera que le dijo mamá fue a mí. O sea, Luciana no alcanzó a decirle mamá a su mamá. Entonces, todo eso era un bombardeo de emociones que yo no entendía y que yo no me quería dar cuenta que alguien tenía que atender a Mayra para recuperar a Mayra. Porque no nada más era eso, yo estaba cumpliendo 50 años y la menopausia la traía yo a tope. O sea, deprimida, con bochornos, llorando, los niños. O sea, ¿cómo sacaba yo adelante el barco? O sea, no tenía idea. O sea, yo siempre he dicho que me sentía batichica y la capa se me enredó en el pescuezo. Me estaba ahogando con... Aquí estoy aquí para salvarlos. ¿Cuál? No había quien me salvara a mí.